Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. La Convención Nacional del Partido Republicano nominó oficialmente a Donald Trump como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y la gran pregunta ahora es si Trump podrá aumentar su escaso apoyo entre los latinos y los afroamericanos después de su durísimo discurso de aceptación, en que reiteró su promesa de deportar hasta 11 millones de inmigrantes indocumentados, construir un muro en la frontera y acabar con el acuerdo de libre comercio con México, por lo menos renegociarlo. O, por el otro lado, si va a moderar un tanto su discurso entre ahora y las elecciones del 8 de noviembre. Amigos, delegados y conciudadanos, de forma humilde y agradecida, acepto su nominación para la presidencia de los Estados Unidos. Hay quienes dicen que Trump utilizó un discurso nacionalista, antiinmigrante, xenófobo para ganar su nominación o la nominación de su partido, porque era la única forma de llamar la atención de los medios y ganarle a sus rivales, y que de ahora en más se va a mostrar más presidenciable para ganar votos de centro, votos moderados. Pero muchos otros, especialmente después de su discurso de aceptación, dicen que Trump no va a cambiar y que su discurso en la convención es prueba de que va a seguir adelante con su discurso contra los indocumentados, contra México, contra el libre comercio. Y la otra gran pregunta: ¿se va a lograr unificar el Partido Republicano de Donald Trump? Porque el Partido Republicano hasta ahora era el partido pro libre comercio y nunca había tomado posiciones tan radicales contra los inmigrantes indocumentados o contra los inmigrantes de países musulmanes. Y los últimos 3 candidatos presidenciales republicanos boicotearon la convención, o por lo menos no fueron. Ni el ex candidato Mitt Romney, ni el ex candidato John McCain, ni el ex presidente George W. Bush asistieron a la coronación de Trump como candidato republicano. Ni siquiera fue el gobernador republicano de Ohio, donde se celebró la convención republicana. Y algunos de ellos, como Romney, dijeron públicamente que no van a apoyar la candidatura de Trump, entre otras cosas por su descalificación, la descalificación de Trump al juez federal Gonzalo Curiel por ser mexicano, aunque en realidad el juez Curiel ni siquiera es mexicano, es americano, nació en Indiana y es hijo de mexicanos. Pero bueno, la gran pregunta es si Trump logró o va a lograr unificar al Partido Republicano. Porque si no lo hace, va a ser muy difícil movilizar la maquinaria política y los activistas que necesita él y cualquier candidato para ganar una elección presidencial. Le vamos a preguntar todo esto a una vocera del Partido Republicano, a un vocero de la campaña de Hillary Clinton y a un empresario y precandidato a senador demócrata. Desde Washington nos va a acompañar Vanessa Viera, ex subsecretaria de Estado de Puerto Rico y actual vocera del Partido Republicano de Donald Trump. También desde Washington, Dan Restrepo, ex jefe de asesores de asuntos latinoamericanos del presidente Obama y uno de los voceros de la campaña de Hillary Clinton. Y en nuestros estudios, Roque de la Fuente, empresario, demócrata y precandidato al Senado de la Florida, ahora en las elecciones de noviembre. Y más tarde en el programa vamos a ver la entrevista que le hicimos al secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, que tiene uno de los trabajos más difíciles del mundo: promover el turismo a México, que depende en buena parte del turismo de Estados Unidos, en momentos en que Trump está queriendo construir un muro a la frontera y le está diciendo todas las noches al pueblo de Estados Unidos que México es un país violento e inseguro. Si hubiera un muro en la frontera, pues habría un daño económico para México importante, porque tenemos una relación comercial con Estados Unidos muy fuerte. Pero también habría un daño muy importante para Estados Unidos. Por ejemplo, México es el segundo consumidor de bienes y servicios de los Estados Unidos. Somos su segundo cliente más importante. Para 28 estados de los Estados Unidos, México es el primero o segundo comprador más grande de bienes y servicios. O sea que el daño sería mutuo y por lo mismo no tiene sentido. Le vamos a preguntar al secretario de la Madrid qué responde a las acusaciones de Donald Trump y si el gobierno de México va a contestarle de ahora en más a Trump o va a optar por quedarse callado y esperar el resultado de las elecciones.
Empecemos con la convención republicana y lo que dijo Trump en su discurso de nominación. Veamos. Vamos a edificar un muro en la frontera para frenar la inmigración ilegal, para frenar a las pandillas y la violencia y frenar las drogas para que no entren en nuestras comunidades. Vamos a Washington. Dan Restrepo, uno de los voceros más conocidos del Partido Demócrata de la campaña de Hillary Clinton. Dan Restrepo, ¿hay un cambio en Donald Trump? ¿Cambió algo en su discurso tan esperado de cierre, de aceptación de la nominación republicana? ¿Se movió hacia el centro o no se movió para ningún lado? No se movió para ningún lado. Donald Trump, es un candidato divisivo. Es un candidato que tiene un discurso nativista, un discurso, francamente, el discurso de aceptación fue el discurso de un caudillo. Era un discurso que todos reconocemos, los que hemos trabajado en el tema latinoamericano a lo largo de la historia. Es un discurso que podría haber dado Perón o Chávez o otros caudillos latinoamericanos. Era crear división, crear temor y decir que yo y solamente yo puedo salvar a este país. Era un poco mesiánico en ese sentido, que es algo un poco nuevo. Quizás si hubo una novedad en el discurso fue lo mesiánico del discurso, de verse como el único salvador del país. Pero era un discurso que subraya que esta persona no está listo para ser comandante en jefe de los Estados Unidos, no está preparado para ser presidente de los Estados Unidos, no tiene ni el temperamento ni la experiencia en momentos muy inciertos y de retos para el país y para el mundo. Pero subrayó que no está preparado, como lo ha dicho varios republicanos, aun que lo dijeron durante la convención en el caso de Ted Cruz. Pero, Dan Restrepo, concretamente, recién escuchamos lo que dijo sobre el muro, concretamente sobre los inmigrantes, concretamente sobre el libre comercio. ¿Hubo algún cambio, aunque sea milimétrico? Porque, por ejemplo, cuando habló del muro, dijo, vamos a construir el muro, pero dejó de lado lo que decía antes, que vamos a hacer que México pague por ese muro. No, mira, ¿Hay cambios o son cambios cosméticos? Son cambios cosméticos y mira, habló por 75 minutos. Si hubiera incluido todos los detalles de las propuestas, entre comillas, de sus políticas, hubiéramos estado 2 horas más escuchando más cosas absurdas como el cómo. Y francamente eso fue llamativo del discurso también y es clásico de un caudillo. Habló de lo que iba a hacer, pero no explicó ni una palabra del cómo. No nos explicó cómo iba a hacer todas estas cosas grandiosas que está prometiendo. Y entonces no entró en los detalles de cómo va a construir su muro, que no se puede construir. Pero no creo que eso es una diferencia. Era un discurso clásico de Trump y clásico de caudillo. Vamos a Vanessa Viera, vocera del Partido Republicano de Donald Trump. Vanessa, ¿cómo va a hacer Trump para ganar sin los hispanos, sin los afroamericanos, con un porcentaje menor de las mujeres? Según una encuesta de Telemundo, solo el 11% de los hispanos apoyan a Trump. Y según una encuesta de NBC y el Wall Street Journal, solo el 6% de los afroamericanos apoyan a Trump. ¿Cómo van a hacer ustedes para ganar las elecciones con esas cifras? Bueno, Donald Trump ciertamente tiene que trabajar con mucho más ahínco el voto hispano. Y uno de los caminos que él tiene que tomar es llevar el mensaje de que el pueblo y la comunidad hispana están necesitados de tener más trabajos y de tener más oportunidades de crecimiento económico. Y Donald Trump va a presentar poco a poco su plan de trabajo, cómo va a mejorar la calidad de vida, no tan solo de los hispanos, sino de todas las personas. Yo creo que este discurso de aceptación de la nominación no es un discurso para estar dando punto por punto y detalle por detalle qué es lo que se va a hacer en ninguno de los aspectos. Es más bien un discurso para, a modo general, decir cuáles son las ideas y cuál es la visión que él tiene para el futuro de los Estados Unidos. Pero, Vanessa Viera, el discurso de aceptación era su gran oportunidad, era su gran presentación ante 30 millones de televidentes, o sea, un público que no va a tener en ningún momento entre ahora y las elecciones para estar solo
solo, digamos, sin un debate, sin alguien que le haga frente, para poder transmitir un mensaje y o me lo perdí o en ningún momento tendió un ramo de olivo a los hispanos, a los afroamericanos. Y la audiencia misma era una audiencia, era un océano de caras blancas. Un dato del Washington Post, entre los 2.472 delegados había solo 18 delegados afroamericanos. Entonces, ¿por qué no aprovechó esta oportunidad de oro para decir, bueno, este discurso estridente, este discurso mío fue, digamos, una parte de la campaña primaria para llegar aquí, pero ahora quiero tender un abrazo, quiero hacer lo que usted está diciendo? ¿Por qué no aprovechó la oportunidad? Bueno, él ciertamente tiene su estrategia, pero lo que yo sí le puedo decir es que Donald Trump es un hombre de palabra y él llegó a esa nominación porque millones y millones de republicanos votaron por él basado en las premisas de lo que él prometía. Y que yo, a mi entender, cuando él dio el discurso anoche, simplemente quiso solidificar ese grupo, esa base tan amplia de personas que ya tiene y que se identifican con su mensaje. El tiempo, ¿verdad?, de trabajar, y es importante trabajar la comunidad hispana, todas las minorías, no tan solo los hispanos, las mujeres también es importante, o sea, el tiempo no se da a esperar, pero yo creo que él lo que quería era dejarle ver a todas esas personas que votaron por él, darle las gracias y dejarles saber que él no iba a abandonar las posturas que lo llevaron a él a tener la nominación. Y si ustedes se fijan, su hija, que dio un discurso muy bonito, Ivanka Trump, ella realmente fue la que empezó a tender esos puentes a las mujeres, por ejemplo. Así que yo creo que según se desarrolla el resto de la campaña y antes de que empiece el primer debate, ya vamos a ver unos caminos nuevos que va a preparar la campaña de Trump. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos seguimos analizando la convención republicana y el discurso de aceptación de Donald Trump. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Seguimos analizando la Convención Nacional del Partido Republicano que nominó oficialmente a Donald Trump como el candidato republicano para las elecciones de noviembre. Nos estamos preguntando si el Trump que vimos en el cierre de la Convención Republicana podrá ganar con su discurso estridente contra los indocumentados, contra el libre comercio, o si cometió un error al no tender puentes a sectores más moderados. Veamos otro tramo del discurso de aceptación de Trump. Veamos. Yo voy a cambiar nuestros acuerdos de comercio que son horribles en unos acuerdos de comercio que sean increíbles. Estados Unidos ha perdido casi un tercio de su poder manufacturero desde el 1997, después de acuerdos comerciales desastrosos apoyados por Bill y Hillary Clinton. Recuerden, fue Bill Clinton quien firmó NAFTA, uno de los tratos económicos peores de la historia de este país o incluso de la historia del mundo. Nunca más. Vamos a Washington. Vanessa Viera, vocera del Partido Republicano. Vanessa Viera, ¿va a poder Trump unificar a su partido? Porque el Partido Republicano tradicionalmente era el partido de libre comercio. Recién escuchábamos las palabras de Trump en la convención diciendo que el libre comercio con México y otros tratados es lo peor que puede haber hecho Estados Unidos. ¿Cómo van a hacer para unificar este partido tan dividido? Bueno, entiendo que Donald Trump, él no se opone al comercio. Él lo que quiere es asegurarse de que todos los tratados en los que está envuelto Estados Unidos sean ventajosos para el pueblo americano.
Y eso no tiene ningún tipo de contradicción que vaya a hacer desunión para el partido. Entiendo que los demás países están ansiosos porque a lo mejor está llegando el momento que no van a poder sacar tal vez unas ventajas, porque Donald Trump se va a encargar de posicionar a Estados Unidos en un lugar de fuerza. Y eso es un punto de unificación. Dan Restrepo, en Washington, uno de los voceros de la campaña de Hillary Clinton. Dan, ¿acaso Trump no está arrastrando a tu candidata, Hillary Clinton, también hacia una postura anti-libre comercio? Porque ella, últimamente, desde la campaña, también se está manifestando contra el acuerdo de libre comercio con México y varios otros. Mira, has subrayado las dificultades que han creado ciertos acuerdos y la necesidad de enfocarnos en las realidades económicas que se han creado alrededor de esos temas y trabajar con políticas públicas para mejorar la situación de trabajadores en los Estados Unidos, para modernizar la economía estadounidense y ponerlo para poder competir en el marco global. Lo que ella no ha propuesto y lo que el señor Trump propuso en su discurso era volver a una política totalmente fracasada de 1930, francamente, económicamente, de levantar barreras, de crear tarifas muy altas, de tratar de aislar a los Estados Unidos económicamente. Mira, somos una economía muy grande, pero el 94% de los consumidores del mundo viven fuera de los Estados Unidos. Necesitamos poder competir, necesitamos políticas públicas para sentar las bases para competir, y la secretaria Clinton tiene propuestas muy concretas para hacer eso. Lo que tiene el señor Trump es una política, una retórica, francamente, de volver a políticas totalmente fracasadas que llevaron a los Estados Unidos a sus peores momentos económicos en los últimos 100 años. Y mira, él no, de la pregunta si él va a poder unificar su partido, él no es unificador. Él vive, se nutre de dividir y de la división. Y yo tengo casi cierto... es difícil para los que tratan de decir que el señor Trump va a llegar y tender puentes a lo latino y lo afroamericano. No, es su política, y lo vimos en su discurso, lo hemos visto a lo largo de esta campaña, es dividir el país y poner los hispanos y los afroamericanos, somos el otro, somos parte del problema, no somos parte de esta gran visión que él tiene de un pasado nostálgico, de una grandeza estadounidense que él dice que no existe, pero que nuestros pueblos entienden que este es un país que sigue progresando, sigue la vida mejorando para afroamericanos, para latinos, para mujeres, para comunidades que han sido tradicionalmente marginalizadas. Y eso, desafortunadamente, Trump quiere poner eso al lado, quiere decir, eso es una actualidad terrible, horrible, que vivimos en el peor momento en la historia del país, y quiere volver a un pasado que francamente no era tan bonito para muchos en este país. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos analizando el discurso de aceptación de Donald Trump. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la Convención Nacional del Partido Republicano, que nominó oficialmente a Donald Trump como candidato republicano para las elecciones del 8 de noviembre. Roque de la Fuente, precandidato al Senado por el Partido Demócrata en la Florida. ¿Cómo va a poder hacer Donald Trump para lograr el respaldo de los hispanos? ¿Le va a alcanzar esta estrategia de tratar de conseguir votos blancos? ¿Le va a alcanzar eso para ganar la elección? Imposible. Matemáticamente, aritméticamente no funciona. Tiene que seguir el ejemplo de Papa Francisco. El Papa Francisco tenía que ganarle a 46% de italianos. ¿Cómo lo consiguió? Con el voto africano, con el voto de Oceanía, con el voto de Oriente, con el voto latino. Lo mismo va a pasar aquí. Pero, obviamente, Trump es un billonario, tiene asesores muy bien pagos. O sea, algo debe saber, algo está haciendo bien para él.
que se sale del molde, porque hasta ahora ha ganado contrariamente a la opinión de todos los expertos, incluido el que habla, y lo ha hecho. Entonces, algo debe saber él que no sabemos nosotros, ¿o me equivoco? Te equivocas 100%. Él es terco, es una vergüenza nacional, es una vergüenza mundial, y va a pasar a la historia como la persona que más ha causado terror entre nuestros ciudadanos, especialmente la juventud, especialmente los niños. Pero no puede ser que él haga lo que dice, que es traer a la votación, a muchos blancos anglosajones que hasta ahora no votaban, sacarlos de su casa, que no han votado en elecciones anteriores, y hacer que voten esta vez. ¿No le va a resultar este discurso? Matemáticamente y aritméticamente imposible. Él lo que logró es que él tenía 19 personas con las que estaba compitiendo y él tenía que salir adelante de ellos. Y lo hizo unificando una sola parte, la extrema derecha blanca, y en contra de la palabra Estados Unidos. La palabra es unidos, unificar. Él es dividir, dividir y mortificar. Vamos a Washington. Vanessa Viera, vocera del Partido Republicano. Roque de la Fuente acaba de decir matemáticamente imposible. ¿Cierto o falso? Bueno, yo creo que es algo que está por verse, porque Donald Trump está poniendo en juego otros estados que tal vez no tendrían una tendencia republicana, que se inclinan más al lado demócrata, y creo que él tiene una estrategia y piensa que va a poder obtener el voto en esos estados. Y en cuanto a Florida, él va a hacer una campaña bien fuerte en el estado de la Florida, y él está seguro en sí mismo de que va a ganar. Ganó abrumadoramente la primaria. Y por ejemplo... Pero Vanessa, tú dices que él va a hacer una campaña para tratar de captar votos hispanos. Ni siquiera tiene un vocero para la campaña hispana. Nosotros hemos llamado muchísimas veces a su campaña pidiendo una entrevista con él. La última vez que lo entrevistamos fue hace 3 años, cuando ni siquiera era candidato. Ni siquiera, pareciera como que no le importa el voto hispano, ¿o me equivoco? Bueno, yo diría que le importa. Y le importa, le voy a dar un ejemplo. Puerto Rico, él ha salido a favor de apoyando la estadidad para Puerto Rico, la isla donde viven 3.5 millones de americanos que están siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Y Donald Trump ha apoyado la estadidad para Puerto Rico. Así que yo entiendo que ese es un gran servicio que está haciendo a ciudadanos americanos hispanos y que residen en la isla. Así que no se puede estar diciendo completamente que él tiene una retórica antihispana, porque ha dado pasos demostrando que sí está a favor de los hispanos. Y la otra falacia es pensar que los hispanos, el único punto que le interesa es la inmigración. Y Donald Trump está en contra de la inmigración ilegal. Él no está en contra de la inmigración legal. Y me parece que él sabe que las comunidades hispanas o de cualquier otro lugar, de cualquier otra esquina de nuestra nación, tienen las mismas necesidades, que es educación, oportunidad de empleo, salud y sobre todo seguridad. Porque donde no se está seguro, cuando un terrorista viene a atacar, no pide una identificación, no pide ver los documentos, el terrorista ataca y el que esté en el momento equivocado sufre las consecuencias. Así que la seguridad y lo que él quiere traer a la nación le debe competir a todo el mundo. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que dice el gobierno de México sobre todo esto que está diciendo Donald Trump. Y después, mi conclusión. Ya volvemos.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hace poco le preguntamos al secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid, si el gobierno de México va a responder a las críticas de Trump a México. ¿Y cómo va a hacer para promover el turismo a México, él, como funcionario, cuando Trump está diciendo a los estadounidenses casi todas las noches que México es un país violento, inseguro? Bueno, veamos lo que nos dijo el secretario de Turismo de México. Secretario de la Madrid, muchas gracias por estar con nosotros. Empecemos con la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo va a hacer usted para mantener o aumentar el turismo a México cuando más de la mitad de los 30 millones de turistas anuales a México vienen de Estados Unidos y uno de los dos candidatos a presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está diciendo todos los días prácticamente que México es un país peligroso y poco confiable? ¿Cómo va a ser? La buena noticia es que en lo que va de este año, el crecimiento de turistas internacionales a México supera el 10%. Esto es prácticamente el doble de lo que lo hace a nivel internacional. Pero los americanos que llegan a México por avión, están creciendo al 15% anual. Quiere decir que los norteamericanos siguen prefiriendo a México como uno de sus principales destinos. Pero sobre todo, qué bueno que me da la oportunidad, porque creo que algo que tenemos que resaltar, don Andrés, es que México no es parte del problema. México no es parte del problema de lo que viven hoy los Estados Unidos o lo que les dicen hoy que viven los Estados Unidos. Más bien, México es parte de la solución. Y eso es porque la relación económica, social y cultural que existe entre nuestros países, pues es realmente muy fuerte y se ha venido acentuando. Pero lo más importante también es que hay muchos beneficios para los norteamericanos de la relación con México y no solamente los mexicanos nos vemos beneficiados de esa relación. Ahora vamos a eso, pero antes, ¿cómo se explica ese aumento? ¿Es por la depreciación del peso mexicano que hace que México sea más barato para los estadounidenses? ¿Es eso? Pues mire, yo creo que son muchos fenómenos. Uno, sin duda, el tipo de cambio en el corto plazo debe estar ayudando, porque efectivamente el peso se ha depreciado contra el dólar y se le hace más barato ahora a un norteamericano venir a México. Pero también hay que recordar que otros países como Colombia o el mismo Brasil, también sus monedas se han depreciado y probablemente no tienen el mismo ritmo de crecimiento que hacia México. Entonces sí cuenta, pero no es lo más importante. Yo creo que cuenta sobre todo que somos un país muy cercano a los Estados Unidos, que es un viaje en avión de 2-3 horas, mientras que otros destinos son mucho más lejanos, que la conectividad entre nuestros países también ha crecido. Cada vez hay más vuelos entre México y los Estados Unidos y tan solo hay que recordar que se acaba de firmar este convenio bilateral entre México y Estados Unidos que está liberando todavía más los cielos. Antes, por ejemplo, estaba limitado solamente a 2 líneas aéreas americanas y 2 mexicanas, por ejemplo, la ruta Miami-Ciudad de México. Y sin embargo, a partir de la firma de este convenio bilateral que entrará en vigor por ahí de septiembre o octubre, ahora podrá ser cualquier número de líneas americanas o mexicanas las que pueda cubrir este destino. La otra, don Andrés, permítame decirle, pero yo creo que México es uno de los países más bonitos que existe en el mundo. Tenemos unas playas maravillosas, pero no solamente eso, tenemos cultura, tenemos historia, tenemos gastronomía y afortunadamente somos uno de los destinos que más prefieren los norteamericanos y los americanos para visitar cuando salen fuera de su país. Bueno, pero hablemos de lo que está pasando ahora, porque la campaña en Estados Unidos se está calentando y Trump está subiendo la apuesta. Usted recordará que hace poco, cuando se anunció que el campeonato de la golf de la PGA, que se hacía en el club de golf de Trump en Miami, se trasladaría a México, Trump dijo que ojalá que los que vayan ahí, o sea, a México, tengan seguro de vida. ¿Cómo respondieron ustedes en ese momento? ¿Y cómo van a responder a este tipo de declaraciones de Trump a medida que se caliente la campaña electoral en Estados Unidos? ¿Cómo van a responder? Pues mire, yo creo que nuestra tarea no es involucrarnos en la política norteamericana, pero sí tratar de dar los hechos reales de la relación entre México y Estados Unidos. México es muy importante para Estados Unidos. Cerca de 6 millones de empleos de norteamericanos dependen directamente de las exportaciones hacia México. Por ejemplo, tan solo Texas exporta alrededor de 94,000 millones de dólares a México, que es cerca del 40% de sus exportaciones. O el mismo California, que exporta algo así como 26,000 millones de dólares a México, explica cercano al 20% de sus exportaciones. Pero no solo eso, sino gracias a la relación entre nuestros países, también los norteamericanos, a partir del NAFTA, tienen también un poder de compra mucho mayor. Muchos bienes y muchos servicios bajaron de precio a partir de la entrada del NAFTA.
Por ejemplo, de acuerdo a algunos estudios precisamente de norteamericanos, hoy en día la ropa en Estados Unidos tiene precios similares a los de 1985. O si quiere uno mudarse de casa, pagaría unos precios similares a los de hace 35 años. De acuerdo a estos estudios también de los Estados Unidos, de la Universidad de California... Secretario, perdón, se me está yendo por la tangente. Volvamos a lo que estábamos hablando. Don Andrés. Si lo entendí bien, cuando Trump dice que México es un país peligroso, poco fiable, ¿ustedes no le van a contestar? Pues es que mire, yo creo que lo que nos corresponde hacer, y no nos fijamos en un candidato en particular, porque incluso en la campaña se ha hablado mucho, por ejemplo, de los inconvenientes del libre comercio en general. Eso no solo lo dice uno de los candidatos, lo han dicho otros. Y ese me parece que no responde a la realidad. Los norteamericanos se han visto beneficiados del comercio internacional por temas, como le digo, empleos directos. Más de 14 millones de empleos de norteamericanos hoy dependen del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá. O, por ejemplo, leía hace un momento, ciudades como McAllen, en frontera con Reynosa, en México, prácticamente un tercio de las compras de lo que vienen siendo pues, los comercios depende de los mexicanos. El nivel, por ejemplo, de desempleo en McAllen antes del Tratado de Libre Comercio era 28%, hoy en día es del 4%. ¿Cómo respondemos nosotros a esos temas? Con hechos, don Andrés, con hechos y con realidades del beneficio que tiene también para los norteamericanos la relación con México. Algo que también se menciona mucho es que, por ejemplo, algunos empleos se pudieran perder porque se abren plantas en México. Pero no se dice mucho también de las empresas mexicanas que han comprado y han abierto plantas en los Estados Unidos. Bimbo hoy en día es la empresa de pan más grande del mundo, es mexicana y tiene plantas en los Estados Unidos. Cemex, una de las empresas más grandes de cemento en el mundo, tiene plantas en los Estados Unidos y es la segunda empresa cementera más grande de ese país. O sea que también hay inversiones de mexicanos invirtiendo en los Estados Unidos y generando empleo y generando oportunidades. México y Estados Unidos están destinados para seguir creciendo juntos y creo que nuestra relación va mucho más allá de cualquier proceso electoral. Hablemos del muro en la frontera, secretario. ¿Cuál sería el impacto si Trump fuera electo presidente y cumpliera con su promesa de construir un muro en la frontera? ¿Cuál sería el impacto en México y en Estados Unidos? Bueno, evidentemente, si hubiera un muro en la frontera, pues habría un daño económico para México importante porque tenemos una relación comercial con Estados Unidos muy fuerte. Pero también habría un daño muy importante para Estados Unidos. Por ejemplo, México es el segundo consumidor de bienes y servicios de los Estados Unidos. Somos su segundo cliente más importante. Para 28 estados de los Estados Unidos, México es el primero o segundo comprador más grande de bienes y servicios. O sea que el daño sería mutuo y por lo mismo no tiene sentido. ¿Cuál es su respuesta, secretario de la Madrid, a la aseveración de Trump de que no solo va a ser un muro si gana, sino que también va a hacer que México pague por ese muro? Pues repito, yo creo que a nosotros no nos interesa la construcción de muros, lo que nos interesa es la construcción de puentes como por ejemplo tan relevantes como el del aeropuerto de Tijuana-Otay, que es un extraordinario ejemplo, un aeropuerto del lado mexicano que también ya construyó una terminal del lado norteamericano en el lugar de Otay y donde con tan solo $12 podemos los mexicanos pagar y pasar al lado americano, o mejor, un norteamericano en lugar de tener que ir a otro lugar, paga $12, entra al aeropuerto de Tijuana y de ahí puede viajar a 53 destinos de México y del mundo. Creemos en eso, creemos en construir puentes entre nosotros, en construir una relación más cercana en beneficio de ambos pueblos. Secretario, nos guste o no nos guste, el clima anti-libre comercio está creciendo en Estados Unidos. Hasta Hillary Clinton, cuyo marido inició el acuerdo de libre comercio con México, está haciendo campaña contra el acuerdo de asociación transpacífico, el TPP. ¿Qué va a pasar con eso? Pues sí, Andrés, yo entiendo que a veces, y entiendo que hay un sentimiento, sobre todo de algunos norteamericanos, que en el proceso de modernización de la industria manufacturera, nada que ver incluso con el tema del comercio, algunos de ellos han perdido sus trabajos y entonces es muy fácil a ellos hacerles creer que los han perdido por un proceso comercial. Nada tiene que ver. Pensemos tan solo en trabajos como hace algunos años era el elevadorista, o pensemos en las telefonistas en lugar de los conmutadores. Hay muchos trabajos que se van perdiendo como parte de un proceso de modernización de una economía.
Y el reto de los gobiernos no es proponer soluciones fáciles pero no reales. El reto de nosotros es, por ejemplo, tratar de darle entrenamiento a ese tipo de trabajadores para que se adapten a las nuevas industrias. El comercio no es el problema es que no hemos dado muchas veces la educación suficiente a la gente para poder competir en la economía moderna que vivimos el día de hoy. Y repito, de acuerdo a este estudio de Estados Unidos, si se cerraran las fronteras, los costos a los consumidores de muchos de sus productos podrían aumentar hasta un 65%. Hoy el americano puede comprar ropa más barata, comida más barata, muchos bienes y servicios más baratos, coches más baratos precisamente por el comercio. Cerrar las fronteras de los Estados Unidos, porque algunos dicen que es dañino, el que la pagaría sería el consumidor norteamericano. Pues una industria muy común, don Andrés, es el caso del sector automotriz. El sector automotriz, y lo que ocurre es que, por ejemplo, algunas plantas de empresas norteamericanas, de la Ford y General Motors, se han venido a México a poner también algunas líneas de producción, pero por cierto, como lo han hecho recientemente las empresas coreanas, como lo han hecho las alemanas, como lo han hecho las japonesas. Y fíjese, nos concentramos muchas veces en algunos de los empleos que se pudieron haber perdido porque vinieron a México. Pero nunca se habla, por ejemplo, de los empleos que se perdieron en Detroit porque se fueron las plantas también a Carolina del Norte o porque también se fueron a Tennessee. Y se movieron de esos lugares, y eso habría que analizarlo, entre otras cosas porque los costos de producción en algunos de esos lugares son más altos que en otras partes de Estados Unidos. Pero fíjese, muchos más empleos se perderían en los Estados Unidos si no hubiera posibilidad de tener esas plantas en México. Lo que a veces no se logra decir es que gran parte de la competitividad de la industria automotriz, por ejemplo, americana o de otras industrias, precisamente se tiene por la posibilidad de mandar alguna parte de los procesos de producción a países como México. Muy interesante, aunque eso de que me llamen Don Andrés no me gustó nada, me hace sentir muy pero muy viejo. Se nos acabó el tiempo, vamos a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre la candidatura ahora oficial de Donald Trump y su discurso de aceptación en la Convención Republicana. Ya volvemos, no se vayan. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro blog, www.andresoppenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder leer gratuitamente todas mis columnas del Miami Herald y ver nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo el sitio, andresoppenheimertodoseguido.com. Bueno, mi opinión sobre la Convención Nacional Republicana que proclamó oficialmente a Trump como candidato a presidente de Estados Unidos por el Partido Republicano. Creo que la convención y el discurso de aceptación de Trump dejaron más preguntas que respuestas. La primera pregunta es si Trump logrará el respaldo de todo el Partido Republicano, sobre todo porque su discurso de aceptación fue durísimo, no se corrió hacia el centro para nada, y porque grandes figuras de su partido brillaron por su ausencia en la convención. Ninguno de los últimos candidatos presidenciales republicanos apareció en la convención, ni el ex candidato presidencial Mitt Romney, ni el ex candidato presidencial John McCain, ni el ex presidente George W. Bush, ni siquiera el gobernador republicano del estado de Ohio, donde tuvo lugar la convención, apareció en la convención. Y el ex precandidato Ted Cruz, sí, él fue, pero dio un discurso en el que no apoyó explícitamente a Trump. Y sin el aparato político del Partido Republicano, sin los miles de funcionarios locales y estatales y voluntarios de todo el partido, va a ser difícil que Trump pueda ganar estas elecciones. Pero hay muchas otras preguntas que quedaron en el aire. ¿Cómo podrá Trump ganar el voto latino cuando apenas el 11% de los latinos lo apoyan según una encuesta reciente de la cadena Telemundo? ¿Y cómo podrá Trump ganar el voto de los afroamericanos cuando, según una reciente encuesta de NBC y el Wall Street Journal, solo el 6% de los afroamericanos dicen que van a votar por Trump? Y en algunos estados claves como Ohio, el porcentaje de intención de voto para Trump entre los afroamericanos es del 0%. Escucharon bien, el 0%. Otra pregunta, ¿cómo va a hacer Trump para ganar el voto de los moderados o el voto del centro
cuando su discurso de que Estados Unidos está siendo invadido por una avalancha de inmigrantes indocumentados no se sostiene con ninguna estadística seria. Al contrario, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, el número de indocumentados de México ha caído muy significativamente en los últimos 8 años. ¿Y cómo va a ser Trump para ganar el voto de quienes dudan de sus constantes alardes de que es un empresario exitoso, que tiene 10.000 millones de dólares y que es un gran filántropo, cuando se ha negado a mostrar su declaración de impuestos, que es la única forma de saber si dice la verdad? Hay muchas, pero muchas preguntas en el aire. Ojalá que Trump acepte nuestro pedido de entrevista y nos conteste estas preguntas antes de las elecciones. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.